Ahí está. Ahora sí se escucha, Luis. Era mi volumen que estaba muy bajo. Te escuchamos perfectamente. Buenas noches. Le damos la bienvenida al profesor Luis Nante desde Brasil nuevamente. Disculpe, antes me había olvidado de levantar el volumen del audio. Esta es tu casa, Luis. Estamos ya en línea y te damos una cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad Villarreal, el curso, los chicos que nos acompañan y los colegas que también inmediatamente que se enteraron que ibas a estar tú acá, como la doctora Silvia y otros más, estamos acá siempre listos para aprender de tu experiencia y de tus conocimientos. Puedes compartir tu pantalla, eres bienvenido. Está bien. ¿Me escucha bien ahora? Sí, Hola, ¿me sí, escuchas? se escucha bien, perfecto. Está bien, perfecto. Es que yo no estoy utilizando mi phone ahora, entonces hay siempre el riesgo de mi hijo adentrar acá o algo así, pero está bien, no me parece tener ningún problema. Ah, entonces, muchas gracias por la invitación, Raúl. Tú sabes que siempre un gusto poder participar contigo y con tus alumnos. Tengo la suerte de casi todas las veces que estoy en Perú poder estar contigo y compartir un poco también de tu conocimiento. Yo sé que ni todas las personas conocen tan bien a los mercados internacional y todo, pero yo que conozco sé la importancia que tiene una persona como tú, una persona que siempre está dedicada al conocimiento, a todo. Entonces, a mí siempre es un gusto hablar con personas como usted. Un gusto hablar con los alumnos que están empezando y cómo es importante hablar de un tema como hoy, una introducción a la implantología. Es un tema complicado de hablar, digo complicado porque hay tanto que hablar que muchas veces es complicado decidir o qué hablar, ¿sí? Pero de cualquier forma, yo tengo una charla que utilizo muchos años y que tienta hacer un overview acerca de los temas, si no de los más importantes, pero algún de los más importantes que vamos a tomar en nuestro día a día. Desde ya me coloco a su disposición y de sus alumnos para cualquier cosa que necesiten. Yo estoy siempre, ahora con este momento terrible de la pandemia, tenemos, si hay alguna ventaja, es poder hacer nuestras charlas de una forma online. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar mucho en este formato online, justo por hablar con mis amigos de toda la América Latina y Europa. Pero ahora siempre es bueno poder la oportunidad de estar junto con ustedes y todo. ¿Está bien? Entonces, la idea de hoy, más que todo, no tenemos tiempo, no hay cómo hablar 100% de todo que hay en la implantología, pero la idea es tentar, más que todo, hablar de los temas iniciales, de las cosas que en nuestro día a día, y tú como un implantólogo tan bueno, sabe tan bien como yo, es muy probable que sabe más que yo, pero como es complejo hablar de todo que tenemos en la implantología. Por tanto, la idea de hoy es hacer más que todo una introducción para que ustedes conozcan cada vez más este tema de la implantología y poco a poco podemos compartir cada vez más, no solo conocimiento, pero las versiones que tenemos, porque hay cambios todos los días en la implantología. Yo empiezo pidiendo disculpa. Parte de mi charla en español no está tan buena como en portugués, entonces tal vez a partes de la charla yo camine del portugués para el español, pero tengo certeza que ustedes van a comprender bien porque son pequeños temas, ¿está bien? Dame solo un minuto, voy a pegar un vaso.
ahora sí, ahora sí. Acá al lado tengo mi torito. Torito de Pucará. Y mi vaso, que hoy va a ser de Perú. ¿Está bien? Entonces, Raúl, solo para una introducción, ¿en qué año las personas que nos escuchan hoy, están en qué momento de la universidad? En la universidad, en Perú, tiene 6 años de estudio, ellos están en el 4.º año, ellos están en el curso de cirugía bucal y maxilofacial 2, ¿no? Y están Sí, prontos a empezar el curso, están próximos a entrar al curso de implantología. Nosotros tocamos solamente temas generales porque no es parte directa de la asignatura, pero ya desde ya sí, ellos se muestran un gran interés y el motivo también es, como decía ellos en la previa, era que tenga un conocimiento, el conocimiento más amplio posible de lo que es la odontología en general, ¿no? Y ya en el camino, pues ellos irán tomando sus decisiones, entrarán en la parte que seguramente les gustará más dentro de la carrera, ¿no? Pero ellos están ya en la parte, en un año que es clínico, y es un año donde todos los cursos, todas las asignaturas son de la profesión, son de la carrera. está bien, está bien. Y este tema de implantología es un tema común en el día a día de la universidad, ¿cómo es? En la universidad hay una asignatura especial, ¿no? Pero ellos están en un mundo en el cual saben mucho más cosas de lo que realmente nosotros empezamos a hacer ya de una manera formal dentro de la profesión, ¿no? Pero en general ellos sí están empapados en los temas generales de implantología, pero sería bueno pues empezar desde lo más sencillo posible para que ellos puedan, para homogenizarlos, digamos, sería el concepto, ¿no? Perfecto, perfecto. Puedes compartir tu pantalla, nomás no hay ningún problema. Está bien. Sí. Déjame empezar entonces. Acá. Listo, acá está. Está bien. Entonces, y vamos hasta las 8:30 de Perú, 10:30 acá de Ujú, Brasil. ¿Está ujú. correcto? Perfecto, Está bien. está bien. Raúl, que me conoce bien, sabe que yo puedo hablar por 3, 4 horas. A mí me encanta esto, pero yo voy a respetar el Sí, no tiempo, hay problema. no se preocupe. ¿Está bien? Entonces, puedo dejar también algunos minutos al final para Las preguntas. dudas o que Sí, quieran, o puedo dejar mi correo, cómo se fue mejor claro que a sí. usted. ¿Está bien? Está bien. Le dejas tu correo, la información, yo se la transmito también, pero la puedes poner ahí encantado, más bien. Mientras más directa sea la comunicación entre ellos y tú, mucho mejor. Perfecto. Entonces, empiezo diciendo que yo soy un enamorado por la implantología. Yo soy una persona que cuando salí de la universidad no tenía ninguna idea de qué iría a hacer, pero cuando llegué a un consultorio y empecé a ver los implantes, y estoy hablando de 1997, ah, llegué y descubrí cuál era la área que yo trabajaría toda mi vida. No solo porque es una área quirúrgica y eso me gusta mucho, pero también porque es una área de rehabilitación. Muchas personas en la implantología o trabajan con cirugía o trabajan con prótesis. Yo tengo la suerte de trabajar con los dos y digo la suerte porque me encanta hacer cirugía, pero también me encanta la rehabilitación. Y por esto la implantología es un tema tan complicado. Complicado digo porque vamos a poner juntos dos mundos, una cirugía y una prótesis. ¿Está bien? Hoy, tal vez por la introducción, sea un poco más sencillo hablar de los temas conectados con la cirugía, pero siempre va a tener oportunidad para que podamos hacer, por ejemplo, una charla de introducción a la prótesis sobre implantes. ¿Está bien? Entonces, tenemos que recordar que nuestros pacientes no llegan buscando un implante. Nunca un paciente llega buscando, quiero un implante con plataforma
hexágono externo, hexágono interno o conomorfia. Tampoco llega diciendo que era una capa de superficie especial, nanoactivada, no. A el paciente solo le preocupa la rehabilitación, el diente que va a tener después. Entonces, el implante para el paciente es solamente un camino para llegar al diente. Perfecto. Vamos a recordar cómo era el mundo antes de la implantología. Y yo puedo decir esto bien porque yo empecé en 97 y si tú buscas, tú vas a mirar que la implantología es más antigua que esto, pero en el año 1997, cuando yo empecé, muchos dentistas, estoy diciendo de Brasil, no creían en la técnica de la implantología. Decían que en algunos años nosotros tendríamos muchos problemas, que no era bueno y todo. Y hoy tenemos la certeza que la implantología es una realidad. Y es muy común hoy, los cursos de implantología están llenos, no solo por la pasión por rehabilitar pacientes, pero porque también está muy diseminado, las personas reconocen como algo que se paga bien. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que yo, así como Raúl, que tiene mucha experiencia, para poner un implante, podemos poner un implante en 10 minutos. 10 minutos. Y si tú me pedís para hacer una endodoncia, voy a tardar 3 horas y voy a ganar un enemigo y no va a salir bien hecho. Entonces, lo que quiero decir es que las personas reconocen la implantología como un tema que se debe pagar bien y por otro lado es algo que no es tan complicado de hacer, ¿verdad? Que tú necesitas de mucho conocimiento, pero hacer los casos más sencillos no es tan complicado. Entonces, por suerte, se puede ganar bien con la implantología, tanto acá en Brasil como en Perú, y de una forma correcta. El único problema es que muchas personas miran solamente el dinero y se olvidan de que hay muchos y muchos temas relacionados a la implantología que también son muy importantes. Entonces, yo estoy cierto que cuando empiezo a hablar de la clasificación de los implantes, de superficie, de tipos de hueso y todo, muchos de ustedes pueden pensar, yo no quiero saber de esto, yo quiero saber de fresas y fresar el hueso y poner un tornillo y todo, pero el conocimiento, la base es la parte más importante. Yo soy muy invitado a hacer cursos en universidades acá, y acá llamamos jornada, que cuando los alumnos organizan un curso, y yo muchas veces soy llamado a hablar. Y la charla de implantología está siempre llena, por suerte. Y cuando yo empiezo a hablar que el conocimiento en anatomía, fisiología y histología son las bases para el conocimiento de la implantología, muchos dicen, no, doctor, yo estaba buscando algo mejor do que hablar de anatomía, fisiología e histología. Pero al final, las bases. Tú tienes que conocer dónde poner este tornillo, entonces conocer por qué, dónde están los nervios, las estructuras anatómicas importantes porque tú vas a atornillar algo, entonces tienes que conocer la fisiología, porque es importante comprender cómo los medicamentos que el paciente está tomando, las maniobras que tú puedes hacer, y qué tipo de respuesta vamos a tener del cuerpo, del organismo. La fisiología va a nos ayudar. ¿Y por qué la histología? ¿Por qué? Porque solamente la histología puede explicar el fenómeno de la oseointegración. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cómo tener una formación de hueso alrededor de un implante y con esto poder rehabilitar este implante. ¿Está bien? Entonces, la idea de hoy es hacer una pequeña introducción, y digo pequeña porque yo, así como Raúl, ministro cursos de implantología que tardamos casi un año para hablar el mínimo de implantología. Entonces, un curso de introducción, más que todo,
como decimos en portugués, es solamente para pasar miel en su boca, para después buscar más y más informaciones y cursos de calidad, como los cursos de ONS de Raúl. ¿Está bien? Entonces, siempre empezamos diciendo, por ejemplo, hablar de la clasificación de los implantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de clasificación de implantes? Entonces, yo puedo clasificar mis implantes por su tamaño de plataforma, y esto es mucho más antiguo. Hoy casi no se clasifica por el tamaño de la plataforma, pero cuando yo empecé, los implantes solo había un HE y los implantes eran NP, Narrow Platform, RP, Regular Platform, y WP, Wide Platform. ¿Está bien? Así era la división de los implantes. Y empezamos a utilizar cada uno de los diámetros, de las anchuras de los implantes, dependiendo del hueso disponible. Entonces, una cosa que hay mucho en la implantología es que se cambia, es algo vivo que está se modificando todos los días. Entonces, una persona que hizo su formación a 20 años atrás, trabaja totalmente diferente de una persona que empezó 10 años atrás, que trabaja totalmente diferente de una persona que está hoy. Entonces, el conocimiento, si tú tuviese la oportunidad de poner 100% del conocimiento de implantología hoy en sus mentes, en 2 años ya no les serviría tanto. ¿Está bien? Claro que la anatomía, la fisiología y la histología sí, pero esta es una área de la odontología que siempre estamos desarrollando nuevos materiales, nuevos diseños, nuevas conexiones, siempre para llegar a el mejor a el paciente. Yo tenía un profesor de prótesis que siempre decía, si tú tienes duda de cuál es la mejor técnica, piense que el paciente es su mamá, es muy probable que tú vas a decidir por la técnica correcta. ¿Está bien? Entonces, siempre mirar el caso y buscar cuál va a ser la mejor forma de trabajar. Entonces, durante mucho tiempo hablamos de tamaño de plataforma, cuál es el tratamiento de superficie, cuál es el diseño del implante y cuál es la conexión de la plataforma. Entonces, como había dicho a ustedes, yo empecé en la implantología trabajando con la plataforma estrecha, está bien, regular y ancha. Y muchas veces, y este se fue el primer error de nosotros, empezábamos a utilizar el implante conectado mucho más al hueso disponible do que al diente que estábamos rehabilitando. Y hoy yo tengo certeza de lo que voy a decir a ustedes. El tamaño de la plataforma tiene que estar conectado con el tamaño del diente. ¿Está bien? Entonces, si fuera hoy, yo diría que una plataforma estrecha con una conexión más delgada está desarrollada para implantes, por ejemplo, los incisivos inferiores. Una plataforma regular para caninos, incisivos y premolares, y una plataforma ancha o wide platform para los molares. ¿Está bien? Pero claro, todo esto va a depender de su planificación, de dónde poner el implante, si hay hueso disponible, si tú tienes la oportunidad de hacer un injerto y con esto ganar hueso donde no hay, y si es posible hacerlo para tener exactamente el implante correcto para cada una de las situaciones. Cuando hablamos de superficie, y acá tengo que decir que yo soy speaker de la casa SIN, entonces así como Raúl también trabaja con implantes SIN, además de otras marcas, yo soy un speaker de SIN, pero hoy no voy a hablar de SIN, no voy a hablar de las superficies de SIN. En un otro momento podemos hablar específicamente de los materiales, pero hoy la idea de hoy, como es una introducción, es traer el inicio de la implantología y los cambios que tomamos hasta hoy. Entonces, cuando yo empecé, no sé tú, Raúl, ¿tú también empezó con los implantes lisos en titanio comercialmente puro? Sí, Lifecore, donde la publicidad del vendedor era, mis implantes son mejores porque son pulidos, decían, ¿no? Cuando era exactamente lo contrario, ¿no? Exacto, entonces, y decía, mira, casi un espejo, casi se puede mirar en el titanio, y en verdad, y claro, tenemos que decir acá que la parte más importante de un tratamiento
se mantiene siendo nosotros. Entonces, yo confío mucho más en Raúl con un implante de 20 años, con un aditamiento sencillo como un UCLA, por su conocimiento, do que una persona sin experiencia con los mejores materiales del mundo, ¿está bien? Entonces, el profesional se mantiene la parte más importante del tratamiento por su conocimiento, por todo. Pero después que tú trabajas bien y tienes el conocimiento suficiente para ser bien hecho, cuanto mejor el material, mejor son los resultados. Por esto, este implante de titanio comercialmente puro o polido o maquinado es el implante que el doctor Brånemark. Entonces, solamente para recordar cómo se empezó la implantología. Entonces, el doctor Brånemark era un doctor, un médico, y que trabajaba con ortopedia, muy reconocido en Suecia, en Gotemburgo, y en Suecia, donde se pagan muchos impuestos, pero por otro lado, el gobierno se preocupa mucho con su bienestar y todo. Y habían los que le llamábamos los mutilados bucales, entonces personas que utilizaban prótesis total y con eso no tenían una vida buena. Entonces, parte del gobierno pensaba mucho en cómo rehabilitar a los pacientes que utilizan prótesis completas, especialmente las inferiores. Y este doctor, el doctor Brånemark, un sueco, y que yo así tengo certeza que Raúl tiene Brånemark casi como un dios, porque gran parte de nuestra vida es basada en sus descubiertas. Entonces, este doctor Brånemark trabajaba estudiando la formación de hueso o la cicatrización del hueso después de una fractura y utilizaba para esto piernas de conejos y después de romper, hacer una fractura, ponía algunas cámaras para mirar cómo era la formación de hueso. Y una de las cámaras que el doctor Brånemark utilizó se fue una cámara en titanio y en el momento de sacar la cámara de titanio había un problema. ¿Por qué? No se sabía por qué, pero el hueso creció alrededor de la cámara que no se podía sacar. Y acá está la diferencia entre el suerte y el genio. Porque uno podría decir, este material no es bueno para hacer cámaras, para estudiar, pero Brånemark miró y reconoció como un metal diferente del oro, plata y todos los otros metales. Cuando pongo en el hueso empieza a salir, ¿está bien? Entonces, no hay una bioaceptación del metal. Con el titanio esto ocurría. Y ahí se puede mirar dónde está el genio, que es Brånemark, que en este momento reconoció, mira, este es un metal que tiene una relación buena con el hueso, y ahí empezó a hacer los implantes en titanio y a rehabilitar. Incluso la híbrida o el protocolo, algo que está mucho de moda hacer hoy, se fue la primera prótesis que Brånemark desarrolló en 1960. ¿Está bien? Entonces, no es nada de nuevo, pero hasta hoy se mantiene siendo un material o una forma de rehabilitación siempre muy buena. ¿Está bien? Entonces, solo quería decir esto un poco de la parte de la historia, de cómo es importante conocer cada vez más la implantología y sus diferencias en nuestro día a día. Entonces, el material que Brånemark empezó era una plataforma regular, un implante de 3.75 de diámetro con una cabeza 4.1, totalmente polido. Y cuando Brånemark llega en los Estados Unidos, en el Congreso de ADA, y tienta hablar de este asunto, los chicos dicen, no, acá tú no vas a hablar de implantología, porque hasta este momento solo había los implantes, los agujados, las láminas, los garbachos, que eran implantes. Yo reconozco la tentativa de muchos profesionales de encontrar una opción de cómo rehabilitar el paciente,
pero los resultados con estos implantes no eran buenos. Entonces, cuando Brené Markel llega y quiere hablar de implantes osseointegrados, en ADA las personas dicen no. Por eso el implante va a surgir la primera vez en Canadá, en un congreso en Canadá, y una cosa que hoy tú no vas a encontrar nunca más. Brené Markel llega y empieza a hablar de implantes y las personas dicen, pero ¿cómo tú puedes decir que esto es bueno? Y dice, porque tengo una casuística de 20 años. 20 años. Hoy la persona empieza una nueva técnica que tiene 20 días y ya está publicando y todo. Y Brené Markel esperó 20 años hasta tener un estudio longitudinal para mirar que los implantes sí trabajaban bien y todo. Y Brené Markel trabajó con estos implantes lisos y trabajaba muy bien. Una tapita bien resistente o un alambre bien resistente que sea. ¿Alambres? No, nada. Ah, perdón. Yo corté, sigue nomás. Ya apagué el micrófono. Sigue nomás. Entonces, no solo el tratamiento de la superficie se empezó a mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo que el tratamiento de la superficie que empezó con este implante polido, después, cuando empieza el desarrollo y claro, la implantología empezó con 4, 5, 6 implantes haciendo un protocolo, pero cuando el mundo mira la posibilidad de rehabilitar pacientes, no más utilizando los dientes vecinos para hacer una prótesis removible o mismo una fija, y ahora no depender más de los dientes vecinos, tampoco del soporte mucoso, pero crear soportes nuevos con implantes. Y ahí la ciencia empieza a buscar cómo obtener una osseointegración más temprana, mejor o más previsible. Entonces, en este momento se empieza a tener, por ejemplo, la aplicación de hidroxiapatita en la superficie del implante. Se empieza a tener un spray de plasma de titanio o se empieza a tener un ataque ácido en la superficie, un doble grabado ácido, por ejemplo, como tenemos en zinc hasta hoy. Y la idea en estos casos es recordar que muchas veces lo que estoy buscando es aumentar la superficie de contacto que tengo entre el implante y el hueso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que si tú tienes una superficie lisa, tú vas a tener algo así. ¿Está bien? Pero si tú trabajas con algún tratamiento de la superficie y este tratamiento de superficie va a dejar la superficie rugosa, yo puedo empezar a tener algo así. Y claro que esto se puede mirar mucho mejor en el microscopio, pero tengo que comprender que esta línea roja, si estico, va a ser más grande que la negra. ¿Por qué? Entonces, porque acá yo voy a tener una área de superficie más grande. Pero ¿cuánto de área de superficie? Entonces, ustedes van a reconocer en los estudios, por ejemplo, que la diferencia entre el pico y el vale debe ser entre 1 y 2 micras. ¿Está bien? Porque en este momento controlar el tratamiento de superficie del implante tiene la intención de ayudar a las células progenitoras de hueso, los osteoblastos, a reconocer como una área buena para formar hueso. Entonces, miren, y acá estamos hablando de 20 años atrás, ya empezó la hidroxiapatita, el spray de plasma titanio, el doble grabado ácido. Nuestra idea ya era, en este momento, de alguna forma poder mejorar las características de la osseointegración. Entonces, este tratamiento de superficie, y que hoy, por ejemplo, yo y Raúl utilizamos mucho un implante que se llama Unitite, que es un implante que tiene una hidroxiapatita, pero no gruesa como esta, es una hidroxiapatita nanométrica, es un coaching de hidroxiapatita, que
donde los osteoblastos reconocen mismo como el hueso. Y este coaching incluso hace con que la energía superficial sea mucho más alta para romper la tensión superficial de los líquidos y con esto transformar el implante en un implante muy hidrofílico. Entonces, recordar que, ¿por qué tenemos diferentes superficies? Hay muchas cosas que buscamos en la superficie. Aumentar su energía para que sea más hidrofílico y con esto tenga un mejor contacto con el sangre y con sus células. Mejorar el desarrollo de las células a su alrededor de los osteoblastos con materiales que sean más amigables. Y tener también una retención más alta, porque esta superficie tratada, este groove en la superficie, va a aumentar el torque de inserción, la fuerza que utilizo para poner el implante. Por eso hoy casi todos los implantes del mundo van a tener una superficie u otra. Muchas son buenas, muchas son 100% marketing, pero todas tienen la idea de nos traer una osseointegración mejor y más temprana. Yo no sé tú, Raúl, pero yo trabajé mucho en el inicio con los implantes que le llamamos depresión o batidos, ¿está bien? Que eran implantes que no eran como tornillos y sí como clavos. ¿Trabajó también? Acá el Perú no llegó. No sé por si sería razón de implementación o económico, pero no. Se conocía en teoría, pero acá en el Perú nunca lo vendieron. Ah, qué suerte. No perdieron nada, porque a el paciente es terrible. Tú no trabajó con este implante, pero ya trabajó mucho con los osteótomos, con martillo, y hoy casi no utilizo porque sé que para el paciente es un nightmare, un pesadillo. Entonces, hoy casi no utilizo, pero en algún momento, incluso nosotros utilizamos implantes que eran totalmente lisos. Yo trabajé con una casa, Raúl. Stern Gold Implant de Estados Unidos. Hasta hoy existe, es una casa que trabaja con un attachment para overdenture que se llama sistema ERA y que yo utilizo mucho. Por eso mi inicio se fue casi 100% con los implantes de Stern Gold y había los implantes de presión en esta época. Pero hoy ya está casi 100% de los implantes del mercado son como tornillos, ¿está bien? Y cuando hablo tornillos, ustedes van a encontrar en el mercado todos los tipos de tornillo. Déjame compartir solo una otra charla acá con ustedes. No es esta. Yo tengo como 300 charlas acá. Acá. Están mirando una otra charla ahora, ¿sí? Sí. Entonces, solo buscar acá una imagen que hay en esta charla, que es esta acá. Perfecto. Entonces, ¿se puede mirar los implantes ahora? Sí, ¿O no? Sí, está bien, correcto. Entonces, miren, son implantes de diferentes diseños y todos están disponibles en el mercado hoy. ¿Cómo reconocer cuál el implante es mejor? Entonces, miren que tengo implantes, este es un implante de Straumann, por ejemplo, que es un tissue level, entonces un implante que es desarrollado para se quedar afuera del hueso. Yo tengo implantes que tienen superficie tratada hasta el final. Tengo otros que tienen parte de sus espiras polidas. Tengo cabezas mayores que el cuerpo. Tengo implantes que tienen el mismo tamaño de la cabeza y el cuerpo. Tengo microespiras cervicales y otros que son totalmente lisos. Entonces, yo tengo una serie de opciones. ¿Y por qué? ¿Cuál es la mejor? No hay una mejor. Casi todas pueden trabajar bien, pero buscamos en la ciencia cuáles son los caminos mejores para obtener los mejores resultados. ¿Está bien? Entonces, por eso a mí me encanta
hablar de este tema. Solo un momento que ahora estoy con 10 charlas abiertas. Esta cerramos. Ahora sí. Entonces, por eso me encanta cada vez que hablo de esta charla, que es tan antigua de introducción, pero que se mantiene actual por los materiales que estamos utilizando hoy. Por ejemplo, yo trabajé muchos años con la plataforma Hexágono Externo, esta plataforma que ustedes pueden... Oh, perdóname. Esta plataforma Conexión Externa, que se fue la primera plataforma que trabajó Brånemark muchos años atrás y que tenía como idea una plataforma que no era una plataforma protésica. Entonces, Brånemark, cuando empezó con los implantes de hexágono externo, arriba del implante hexágono externo era solamente para poner una otra cabeza, un pilar protésico, y arriba de este pilar protésico hacer nuestra prótesis. Pero cuando los implantes llegan a los Estados Unidos y las personas miran la maravilla que son los implantes, empiezan a hacer en casos unitarios, en casos estéticos, y en este momento se empieza a desarrollar cada vez más diferentes conexiones como conexiones internas y la mejor conexión que trabajamos hoy, que es el cono Morse. Entonces, ¿cuál es la idea del cono Morse? Es una superficie cónica que va a ser sobreponer al implante con un tipo de conexión, casi una suelda a frío, y que se puede poner, pero que es muy complicado para sacar. Pero tenemos que comprender que cuanto mejor son la disipación de las fuerzas acá, mejor va a ser nuestro resultado a largo plazo. Porque hoy buscamos el suceso en la implantología, no está en la osseointegración, porque hoy casi todos los implantes del mundo van a tener osseointegración. El suceso está en la manutención del hueso y de la estética a largo plazo. Entonces, puedo garantizar a ustedes hoy que la mejor conexión es la cono Morse. Pero antes, yo conozco una persona que trabaja con HI, trabaja muy bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Raúl, ¿cómo se llama el Vito, el Fusca, el auto antiguo? ¿Cómo se llama en Perú? Carcocha. Carcocha. ¿Cómo? La carcocha. La carcocha. Entonces, imagina que con la carcocha es posible ir desde Lima hasta Cusco, ¿verdad o no? Posible es, pero hoy tú puedes encontrar autos mejores, más confortables y más rápidos para hacer el mismo. ¿Está bien? Entonces, no es que no es posible trabajar bien con hexágono externo o interno, es solo que si tú dominas los conomorses van a ser mejores. ¿Está bien? Entonces, cuando hablo de la osseointegración, estoy hablando de qué? Estoy hablando de la formación. Entonces, miren acá. Entonces, acá estamos mirando una parte del implante y una parte del hueso. Entonces, vamos a recordar que todos los otros metales, si pongo en el hueso, de alguna forma, el hueso va a empezar una reacción antígeno-anticuerpo y poner afuera todos los materiales que tú vas a utilizar. Pero el titanio es diferente. Entonces, con el titanio, lo que va a ocurrir es que las primeras células que van a llegar en este momento es el sangre. Reconocemos bien las hemácias, ¿está bien? Entonces, esta área entre el implante y el hueso, este pequeño gap que siempre va a tener, se rellena primero con sangre, ¿está bien? Y luego, después del sangre, empezamos una red de fibrina. Este sangre, conectado con el titanio, que no es un problema, empieza por quimiotaxia a llamar las células progenitoras y las células progenitoras empiezan a llegar y se transformar en osteoblastos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es justamente que arriba del hueso y arriba del implante empiecen a formar los osteoblastos y a producir la matriz del hueso,
¿sí? Y empezar sus prolongamientos. En algún momento se queda presa junto con otras y ahora vamos a llamar de un osteocito, ¿está bien? Entonces, esta red, que incluso adentro del implante va a tener pequeñas áreas para se unir y hacer un trabamiento. Entonces, hasta hoy ustedes van a encontrar en la implantología personas que dicen que la osseointegración es una justa posición de hueso en el implante y que no se puede creer en una osseointegración de verdad. A mí esto no importa. A mí importa que esto es un tema y que si mañana les interesa estudiar es importante, pero a mí me importa es que poniendo un tornillo de titanio, después de algunos meses, y claro, hay la opción de la carga inmediata, pero podemos hablar de esto en otro momento. El normal es poner el implante y esperar por la formación de hueso hasta que tenga un trabamiento que es imposible sacar. Diferente de un tornillo que tú vas a poner en la pared y que tú puedes desatornillar a cualquier momento. Este implante, después de atornillar y de la formación del hueso, es muy complicado para sacar. ¿Está bien? Por eso también es importante poner el tornillo en su correcta posición. ¿Está bien? Acá no adentró el vídeo. ¿Por qué? Sin problema. Ya pongo el vídeo también. Acá las pruebas. ¿Por qué estamos mirando opciones, por ejemplo, de mirar vídeos que son creaciones en 3D y todo? Acá no. Acá son fotos de MEV, el microscopio electrónico de barredura, que es el microscopio muy, muy fuerte. Y acá podemos mirar arriba de la superficie del implante una red vascular. Entonces hay vida, hay creación de vasos sanguíneos y con esto vida. Y acá una red de osteocitos. ¿Está bien? Miren acá, acá no es un diseño, es una foto. ¿Está bien? De un osteoblasto arriba de una superficie de implante y empezando a soltar sus prolongamientos. Entonces miramos que este osteoblasto reconoció este implante mismo como si fuera hueso, empieza a producir hueso, va a producir hueso y en algún momento ya va a estar totalmente preso junto con otras células y ahora podemos llamar de un osteocito. Entonces acá miramos la formación del hueso arriba de un implante y que a esto llamamos de la osseointegración. Estas puentes de hueso entre el implante y el hueso son la garantía que nosotros tenemos de una integración biológica, no solamente física, como sería un tornillo normal, pero algo biológico con esta formación de hueso. Acá vale la pena hablar la diferencia entre los odontólogos y los médicos. Yo que ya tuve la oportunidad de estar muchas veces adentro de un centro quirúrgico con los ortopedistas y que utilizan fresas sin ninguna irrigación ni nada. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos, nuestro cuidado con la cirugía, y yo tuve un problema en mi espalda y yo tengo una cirugía hecha en mi espalda. Por eso tengo un amigo que es este ortopedista. Y él me dice, mismo siendo una de las personas que más conoce de injertos en espaldas en Brasil, él me dice que toda vez que necesita conocer más de injertos, busca en la odontología. Entonces, hoy nosotros somos el padrón Diamond para calidad en injertos y el conocimiento de la manipulación del hueso. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque estas células son muy delicadas y tenemos que manejarlas de la mejor forma posible. ¿Está bien? Este diseño, por ejemplo, acá podemos mirar la formación de hueso. Acá está el implante y acá el hueso. Entonces podemos mirar la recreación de los canales de Ralbels. Entonces, para poder reconocer que esto es mismo un hueso organizado
¿está bien? Alrededor de mi implante, y con esto yo tengo una posibilidad de un resultado bueno a largo plazo. ¿Por qué? Porque tengo este hueso organizado a su alrededor. Ahora, una cosa muy importante que ustedes necesitan tener es tener claro que la planificación es la parte más importante de todo el tratamiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que claro que cuanto más tú operar, más va a desarrollar tus manos a hacer esto mejor, pero nunca esto va a ser la parte más importante. Ser un técnico es importante, pero el cientista, el conocimiento es más. Ustedes no tienen idea el número de pacientes que buscan mi clínica para rehacer implantes y de personas que saben cómo hacerlo, pero no saben cómo planificarlo. Entonces, recordar que si mañana tú trabajas más con cirugía do que con prótesis, no importa, pero la planificación empieza, y hoy está mucho de moda en hablar en planificación reversa. Entonces, yo tengo que mirar cómo va a ser. Muchos de ustedes no van a comprender lo que voy a hablar ahora. Raúl, claro que comprende. El videocassette, el VHS, ¿sí? Que nosotros vimos nuestras películas a 20 años atrás. Entonces, había lugares para se alquilar. ¿Cómo se llamaba esto en Perú? Los blockbusters. El mismo es, Blockbuster era, sí. ¿Cómo? Igual, Blockbuster. Blockbuster. Entonces, llegamos en Blockbuster, pero después de mirar el vídeo, teníamos que volver el vídeo al inicio, rebobinar, hablamos en portugués. Entonces, y a veces alquilamos un filme y cuando poníamos estaba justo en el final, porque la otra persona no había rebobinado la película. Y así es en la implantología. Tenemos que empezar mirando el final, dónde quiero el diente, qué tipo de prótesis. Va a ser atornillada, va a ser cementada, directo en la cabeza del implante. Voy a utilizar un intermediario protésico. Voy a trabajar con injertos o sin injertos. Entonces, todo esto es parte de nuestra planificación. Y una planificación bien hecha es mitad del camino para tener suceso en la implantología. Por tanto, yo sé que muchos de ustedes, especialmente en la universidad, quieren el más rápido posible tener la oportunidad de poner la mano en el paciente y hacerlo, pero yo puedo garantizar a ustedes que la parte más importante que ustedes tienen que conocer y aprender son cosas que no están conectadas con el paciente. Entonces, una planificación bien hecha es mitad del camino para tener suceso. Esta es una foto que yo utilizo mucho en mis charlas, que es dos personas que empezaron a hacer una escalera, pero no había ninguna planificación. Entonces, este empezó de abajo para arriba y este de arriba para abajo. Y cuando llegó acá, ¿dónde está la solución? ¿Cómo caminar acá? ¿Está bien? Y esta es una foto. Entonces, es solo para mirar que si empezamos a caminar y a construir sin tener claro dónde tenemos que llegar, es siempre un riesgo. Entonces, por ejemplo, conocer en un caso, y esto es muy poco común, por ejemplo, cuando saco un implante con dos raíces, ¿debo poner uno solo implante o dos implantes? Tal vez el natural sea, no, si son dos raíces, vamos a poner dos implantes. Y a mí me encantaría hacerlo. Yo tengo poquísimos casos con dos implantes para un molar y son muy complicados de rehabilitar. ¿Tú tienes casos así, Raúl? No. Pero, claro, porque ahora en la parte premolar superior sobre todo, donde a veces el hueso es un poco estrecho, se pueden utilizar los implantes delgados con ese propósito, ¿no? Es decir, pero poner dos implantes para una sola corona. Sí, pocos casos, pero sí hay casos. Lo que sucede es que hay pacientes en los cuales se reduce el espacio mesiodistal. Por ejemplo, tenía una molar, la segunda molar se mesializó y de pronto ya el espacio era bastante pequeño, muy grande para un implante, pero muy pequeño para dos convencionales, digamos, de 3.5 para arriba, ¿no?
Entonces ahora con los de 3 puntos, o implantes delgados de 2.9 se puede en algunos casos compensar o solucionar esos problemas. Pero no es lo usual en realidad, ¿no? Exacto, pero mira, es una solución. Entonces, hoy no es, pero no sabemos el día de mañana. Raúl, como yo, conoce, hay personas que ya intentaron desarrollar, por ejemplo, hacer un escaneamiento de la raíz del diente y intentar reproducir esto en titanio para poner en la boca. Eso no. O casos como sacar el tercero molar y poner en el segundo o en el primero. Entonces, siempre estamos buscando nuevas técnicas y nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, ¿cómo planificar la pérdida de un diente? Por ejemplo, otra cosa que yo tengo algunos casos antiguos. Hoy es casi imposible que un paciente acepte hacer esto, pero es hacer, cuando va a perder un implante, empezar con la ortodoncia a extruir este diente y extruir el diente para con esto traer más del hueso y del tejido blando también. Cuando por alguna razón el diente está mucho arriba, y ahí podemos hacer esta tracción y con esto trayendo hueso y tejido blando, y solamente después de esto sacar el diente y ahí sí poner el implante y una vez más rehabilitar. Entonces ustedes van a conocer y van a encontrar, y qué suerte tienen ustedes, porque cuando yo estaba en la universidad, así como Raúl, imagino, no había internet. Entonces, el poco que podíamos conocer estaban en los libros, y pocas personas tenían los libros y eran siempre muy celosos con los libros. Y hoy ustedes tienen Vireme, el PubMed, donde tú puedes encontrar todos los artículos científicos del mundo. Hoy las casas de implantes disponibilizan charlas, artículos, vídeos, todo. Entonces, hoy se puede hacer una maestría en implantes sin salir de su casa, ¿verdad? Que tú no vas a tener la experiencia con el paciente, pero para el conocimiento es increíble. Por ejemplo, perdóname. Por ejemplo, la diferencia que es una overdenture. Cómo rehabilitar un paciente con implantes, pero con una prótesis removible. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en este caso, crear una barra y con una barra clip tener una prótesis completa que tenga un encaje. Ya es una ventaja. ¿Por qué? Porque, no sé la experiencia que ustedes ya tienen, pero la completa inferior es la peor prótesis que tú puedes hacer, porque la superior tiene el palato donde hay un vácuo, ¿está bien? Que estabiliza la prótesis. El inferior, no solamente no hay el palato, pero hay la lengua para sacar la prótesis de la posición. Entonces, solamente la posibilidad de tener una estabilidad de una completa ya nos ayuda mucho. Pero hoy, y terminé ayer un curso con nuestra amiga Patricia acerca de protocolos e híbridas, hoy es el tipo de prótesis que a mí más me gusta, ¿está bien? Porque es salir de un paciente que no tiene ningún diente, tener la oportunidad de poner 4, 5, 6, y ahí va a depender de la técnica, del nombre, no importa. Lo que estoy diciendo es la oportunidad, por ejemplo, de arriba de los implantes poner los abutments, esos son los que le llamamos multi-units, y arriba de esta pieza y arriba de esta pieza trabajar con una prótesis que tenga una base en metal, ¿está bien? Entonces yo tengo una base en metal y yo puedo atornillar toda esta pieza en implantes. Y ustedes no pueden creer la felicidad de un paciente que está recibiendo una prótesis como esta, especialmente a los pacientes que ya utilizan a mucho tiempo las prótesis completas. Entonces, esta que llamamos protocolo o híbrida es una cosa maravillosa, pero hay problemas. Miren acá, por ejemplo, este lugar donde hay la conexión. ¿Cómo limpiar esto? Ese es un problema. Entonces, yo tengo que evaluar cómo es mi paciente,
su disponibilidad para no solamente cuidar de la prótesis, pero limpiar todo. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿La overdenture o el protocolo, la híbrida? Y casi siempre la respuesta en nuestra área es depende. Depende del paciente, depende de sus necesidades. Hay cosas diferentes para pacientes diferentes. Por ejemplo, un paciente tiene que comprender que en el momento que pierde los dientes, por tanto, porque tenemos que recordar que nuestra raíz está dentro del hueso, de un hueso alveolar, que en el momento que sacamos la raíz, este hueso se empieza a ir. Y este vídeo nos ayuda a que el paciente comprenda que con el pasar de los años empieza a perder el hueso y con esto perder el soporte del labio y todo. Y esto es otra cosa importante. Una persona que llega con una prótesis total y con esto rehabilitando todo su soporte labial, muchas veces una prótesis apoyada solamente en implantes no puede rellenar toda esta área una vez más. Por tanto, cosas que parecen tan sencillas ni siempre son tan sencillas. Por ejemplo, reconocer los tipos de hueso que vamos a trabajar. Entonces, yo tengo en la mandíbula inferior, en la maxila superior, diferentes tipos de hueso y cada hueso va a tener ventajas y desventajas. Entonces, comprender que tengo en los tipos de hueso, huesos que esta parte amarilla, yo voy a llamar de un hueso cortical, un hueso muy duro. Entonces, sus características físicas son maravillosas para estabilizar un tornillo. Imaginando que quiero estabilizar un tornillo, cuanto más duro el hueso, mejor. Pero esta parte interna, que sería el hueso medular, que es donde están las células vivas, donde está el sangre, donde está la osintegración. Por tanto, un hueso que hay mucha cortical y casi nada de medular es un hueso muy bueno para estabilizar el implante, pero que la osintegración, esta parte de formación de hueso, no es tan previsible. Y esta es una clasificación hecha por Carl Misch, que es uno de los papas de la implantología. Entonces, Carl Misch habló en grado 1, hueso compacto, casi todo cortical, que tú vas a encontrar especialmente en la parte anterior de la mandíbula. Grado 2, un hueso, y algunos dicen que este es el mejor hueso del mundo porque acá tenemos un hueso que es parte cortical y parte medular. Entonces, este es un hueso que yo tengo una estabilidad buena del tornillo, del implante, pero al mismo momento tengo células vivas y una irrigación en la área y por tanto una guía de osintegración muy buena. Tengo el grado 3. Este ya más en la parte superior o en la parte posterior de la mandíbula, donde tengo un hueso cortical más delgado y mucho medular. En este caso, grado 3 y grado 4, donde tengo casi nada de cortical y los espacios medulares son más grandes. Y ahí ustedes empiezan a comprender por qué tengo tornillos o implantes que son cilíndricos o cónicos, con espiras más agresivas o no tan agresivas, porque como tengo diferentes tipos de hueso, puedo tener diferentes tipos de implantes para que cada uno esté en su correcta posición. A mí me parece que el implante ideal es el implante que tú puedes utilizar en cualquier punto de la boca, pero ustedes van a empezar a reconocer cada vez más que hay diferentes diseños de implantes para diferentes tipos de hueso. ¿Está bien? Otra cosa muy importante que tenemos en la implantología es cómo planificar si yo no puedo mirar, porque estoy hablando de hueso. ¿Está bien? Y casi nunca tú vas a poder planificar sin un análisis de las imágenes para trabajar. ¿Está bien? Entonces, estas imágenes van a ser siempre muy importantes en nuestro día a día, en nuestro resultado. ¿Está bien? Entonces, acá, por ejemplo, estamos mirando cuáles son las opciones.
¿Está bien? ¿Y cuál es la preocupación? Entonces, evaluación y estudio, mirar dónde hay hueso, calcular las distancias, se voy a poner un implante más corto o más largo, identificar problemas, una raíz o algo que puede me ayudar o ser un problema durante mi cirugía. ¿Está bien? Entonces empezamos hablando de las periapicales, que son partes muy, muy importantes en nuestro día a día, especialmente porque es una radiografía que casi todos tienen a su disposición. Entonces tiene ventajas como, por ejemplo, es sencilla de hacer, yo puedo hacerla sin tanto conocimiento, el costo es bajo, ¿está bien? ¿Está bien? Y una información muy detallada acerca no solo de las dimensiones, pero de las enfermedades y las características de los dientes visibles. ¿Cuáles son las desventajas? Colocación en áreas desdentadas. Entonces, por ejemplo, un paciente que usa una completa inferior, es muy complicado posicionar el filme. ¿Está bien? Y otro problema es la distorsión, porque estoy trabajando con un filme y un disparador, y cuando angulo el filme, yo puedo tener una distorsión de esta parte. ¿Está bien? Pero las periapicales son fundamentales en nuestro día a día, no solo para el diagnóstico, pero para el control del día a día. Incluso hoy casi no utilizo, pero utilicé durante muchos años la periapical transoperatoria. Durante la cirugía, cuando no había, por ejemplo, la tomografía, yo utilizaba la periapical para tener certeza que no estaba adentrando en una estructura noble como un canal o un seno, por ejemplo. Y ahí, yo que empecé a muchos años atrás, donde no teníamos tomografía, trabajamos casi siempre con las panorámicas. Y la panorámica es algo muy, muy bueno. Incluso hoy, si tú pides una tomografía, casi siempre va a haber un corte panorámico, porque el corte panorámico nos ayuda a tener en una sola imagen la maxila y la mandíbula en una sola película, lo que nos ayuda mucho a mirar, por ejemplo, yo quiero hacer un levantamiento, mirar dónde empieza el seno. Está bien, yo voy a mirar dónde empieza el seno y si no hay ningún diente acá, yo puedo tener como referencia los dientes antagonistas. Entonces, una panorámica siempre nos ayuda. Tiene más comodidad porque es un filme externo, una radiografía externa, entonces no es complicado poner adentro de la boca del paciente. Los puntos de referencia son de fácil identificación. Es muy bueno para una evaluación inicial de la altura ósea. ¿Por qué inicial? Porque hoy con la panorámica digital ya estamos muy cerca de los números muy precisos. Pero cuando la panorámica empezó, había una distorsión constante o una ampliación constante de 20 o 30%. Incluso trabajamos con reglas que tamaño normal es con 20% más, justo para poder planificar. Por eso ustedes no tienen idea de la suerte que es hoy trabajar con una tomografía computadorizada, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estas eran las ventajas de la panorámica, las desventajas, que no proporcionaba detalles anatómicos tan buenos y esta distorsión de las imágenes que siempre podía ser un problema. Saliendo de la panorámica, la primera cosa que tuvimos la chance de utilizar acá era la tomografía lineal, también conocida como planigrafía, que ya era la primera opción de tener una idea de la anchura, el grosor del hueso. Porque hasta la panorámica, muchas veces miramos y había mucho hueso de largo, pero cuando llegábamos era tan delgado que era casi imposible poner el implante. La tomografía lineal ya empezó a poder nos regalar un poco de cómo era la anchura del hueso. ¿Cuál era el peligro? Cualquier movimentación del paciente me daba una imagen que no era real. ¿Está bien? Ventajas de la lineal. Arriba de la computadorizada y tener una dosis de radiación más pequeña, un plano determinado, pero la desventaja de una expansión constante. ¿Está bien? Era una primera forma de trabajar, pero el problema más grande es que tú marcabas una área y él miraba solamente esta área. Entonces muchas veces tú tenías hueso un poco antes y un poco después,
pero la tomografía lineal miraba solamente un punto y muchas veces no era suficiente para dar toda la idea de la área que iríamos trabajar. Y ahí llegamos con la tomografía, la dental scan, después el cone beam, y ahí sí llegamos a un punto donde podemos planificar exactamente cuánto de largo, cuánto de ancho tiene el implante, dónde está la salida del nervio. Entonces, y hoy tenemos implantes, las casas de implantes tienen top de fresas. Entonces, si miro acá que tengo 11.7 milímetros, yo puedo poner un implante de 11.5, incluso porque tengo un top de fresas para controlar la profundidad y con esto trabajar de la mejor forma posible, casi sin ningún peligro. ¿Está bien? Entonces, la tomografía computadorizada tiene como gran ventaja una precisión en las mediciones, tanto de la altura como del espesor, y acá no hay ninguna distorsión. Entonces, recrear en 3D, por ejemplo, toda una mandíbula es algo que eso es posible con una tomografía computadorizada. ¿Está bien? Miren acá muchos diseños. Esta imagen es buena. Déjeme volver a un slide. Esta imagen es buena, solo para mirar cómo yo soy antiguo. Acá se puede mirar que yo estoy sacando una foto de la tomografía. Yo estoy acá atrás, ¿está bien? El reflejo, utilizando una Mavica FD97 con increíbles 2.0 megapíxeles de resolución, ¿está bien? Solo para mirar cómo la tecnología se cambia y todo se cambia. Acá, hablando de la guía quirúrgica, ¿está bien? La importancia de la guía quirúrgica. Y tengo certeza que Raúl en sus cursos habla mucho de la guía, porque es una forma de nos ayudar, porque cuando empezamos a romper el tejido blando, un descolgamiento del colgajo y todo, muchas veces miramos el hueso y cuando vamos a empezar a hacer la perforación, pero ¿dónde es exactamente el medio del diente? ¿Cuál es la angulación exacta del implante para que la salida del tornillo esté en una área favorable? Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer y una de ellas es una guía quirúrgica que muchas veces es hecha en acrílico y que nos ayuda a mirar cuál es la posición, cuál es la angulación. Mira, acá en una híbrida, para tener certeza dónde va a estar la salida del tornillo y todo. Entonces, una guía quirúrgica nos ayuda no solo con la ubicación, pero también con la angulación de los implantes. Y mira, estamos hablando cosas que tenemos que hacer antes del día de la cirugía, pero que durante la cirugía van a nos ayudar mucho a tener estos resultados que buscamos. Por ejemplo, acá una guía, y miren que yo no estoy hablando de cirugía guiada, que es un tema muy nuevo. Cuando yo utilizo la tomografía computadorizada y un software para planificar la posición de un implante y después con una impresora 3D hacer una guía que va a reproducir esta cirugía virtual en una cirugía real. Acá estamos hablando solamente de herramientas hechas con acrílico y metal, solo para nos ayudar a, más que todo, tener la posición correcta del implante. ¿Está bien? Mirar, por ejemplo, un caso como este. Mirar que los guías muchas veces no son solamente guías quirúrgicos, son guías de simulación, porque un paciente como este que te busca a poner implantes, y si tú pones los implantes acá arriba, la prótesis es muy probable que no tenga un resultado estético maravilloso. Entonces, por ejemplo, hay guías de simulación. Entonces, esta es una guía que yo utilizo en mi paciente para decir, mira, yo tengo que rehabilitar no solamente dientes, pero tejido blando. Entonces, o yo voy a optar para hacer injertos, o yo voy a rehabilitar acá con una porcelana de color rosada, no importa. Pero todo que yo hablo con el paciente antes
es planificación. Todo que hablo después es disculpa. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que tener, y si hay una palabra que me encanta en implantología, esta palabra es previsibilidad. Entonces, miren acá, una prótesis total del paciente, y yo hago mucho esto, que es duplicar la prótesis total del paciente. ¿Está bien? Entonces, yo duplico la prótesis total del paciente y el paciente va a hacer su tomografía con esta réplica que tiene acá la gutapercha o burbujas, bolitas de metal, no importa, algo que sea radiopaco, para que yo pueda tener una tomografía, pero que yo pueda decir, hay hueso en el corte 13, está bien, pero ¿dónde es el corte 13 en la boca del paciente? Entonces acá, miren que una guía tomográfica. Después yo saqué toda la flange vestibular para el paciente y con esto la misma guía se fue una guía de simulación de perfil para ver si había el soporte labial o no. Y la misma guía después yo hice pequeños huecos acá y empecé a poner los implantes para tener la correcta posición. No estoy hablando de ningún dispositivo de alto costo ni nada. Estoy hablando de la posibilidad de solamente reproducir una prótesis total y con esto poder utilizar como guía tomográfica, guía para simular perfil y una guía quirúrgica. ¿Está bien? De una forma sencilla y sin tener ningún problema. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, comprender cómo es la anatomía, cómo es la fisiología. Entonces, comprender que cuando voy a perder un diente, el problema es que me gustaría mucho después de perder un diente, tener una formación de hueso, así sería maravilloso para poner mi implante y no tener ningún problema. Pero la mayoría de las veces, la pérdida de hueso es así. Y yo paso a no tener más hueso en la vestibular. Acá le llamamos sabonetera, porta jabón, porque este es el diseño que tenemos en el hueso, en esta área. Por eso es tan común en la implantología, no solamente a poner los implantes, pero aprender a manipular el hueso y con esto tener la posibilidad de no poner más implantes en su posición incorrecta y sí poder, por ejemplo, hacer injertos y con estos injertos sacar hueso, por ejemplo, de esta área, de la área retromolar o de la rama, no importa, pero por ejemplo, con una fresa hacer perforaciones en esta área para poder, por ejemplo, sacar un bloque de hueso y este bloque de hueso tener la oportunidad, miren, sacando todo el hueso, acá, sacando esta parte, haciendo una perforación, poniendo un tornillo y ahora teniendo la oportunidad, por ejemplo, de poner este tornillo adentro del hueso, ¿está bien? Entonces, miren, fijé el bloque en el hueso y la idea es que a largo plazo toda esta área rellenada también con un poco de hueso, yo tenga más que todo una formación de un hueso de buena calidad. Y ahora sí, yo no voy más a poner el implante donde hay hueso. Yo voy a poner hueso donde quiero mi implante. ¿Está bien? Entonces, estas son cosas que nos ayudan mucho en nuestro día a día a poner el implante en su correcta posición. Pero, ¿cómo poner el implante? ¿Sí? ¿Cómo tener una idea de dónde poner el implante? Entonces, reconocer que para hacer esta perforación, yo voy a tener una secuencia de fresado y que va a cambiar de una casa a otra. Cuando yo empecé muchos años atrás, empezábamos con una fresa esférica solamente para romper la cortical. Hoy utilizamos una fresa que es una lanza para hacer lo mismo. Después vamos a una fresa que es una fresa helicoidal, que tiene un diseño muy parecido con la fresa que tú utilizas para hacer
para poner tornillos en la pared, que es una fresa que llamamos helicoidal. Y a partir de esto vamos a comenzar a aumentar y aumentar. ¿Para qué? Para controlar nuestras manos y con esto tener la oportunidad de poner el implante de la forma más sencilla posible. ¿Está bien? Acá mirando las conexiones. Entonces, los implantes, muy antiguamente trabajamos con montadores, hoy ya no trabajamos con montadores, pero la idea era más que todo poner el implante adentro del hueso y con esto tener los resultados que buscábamos, ¿está bien? Entonces acá, miren, los tops, los implantes, y ya trabajamos con injertos a mucho tiempo. Raúl también que trabaja a mucho tiempo, especialmente en estas áreas donde no hay hueso. Entonces, sacar, por ejemplo, del mentón para después fijar un bloque en la parte superior. Y son cosas que nos encantan porque son pacientes que no tenían la oportunidad de rehabilitar con implantes y, por ejemplo, los injertos son opciones. Y hoy también trabajamos con injertos de tejido blando y todo. Entonces, podemos salir, por ejemplo, de un caso así y llegar a un caso así. Y es algo que nosotros buscamos en nuestro día a día y hace parte de nuestra vida. Entonces, salimos de un mundo antes de los implantes osseointegrados, donde habían los implantes garbachos y los implantes agujados. Entonces, ese es un paciente que yo empecé a hacer todos los trabajos, pero y que hoy está solamente con implantes osseointegrados, pero que trabaja con agullas, con garbachos y todo. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer de una forma mucho mejor. ¿Está bien? Mis amigos, entonces, más que todo, decir a ustedes, gracias por la invitación. Ya son 10:21. Dejar algunos minutos para preguntas o que quieran. Una vez más, decir gracias, Raúl, usted por la invitación en este momento tan terrible de la pandemia. Usted sabe que la única persona cerca de mí que yo perdí en la pandemia se fue nuestro amigo Jair de Perú. Entonces, se fue un shock de realidad para mí, algo y no hay un solo día que no piense en nuestro amigo. Entonces, sé que la situación en Perú, así como en Brasil, no está tan buena, pero de corazón, no solo por el vaso o por todo, las personas que me conocen bien saben que tengo un cariño todo especial por Perú. Yo conozco Juliaca, yo conozco Cusco, Machu Picchu, Arequipa, y qué gusto, no solo por la culinaria y todo, pero excepcionalmente por el pueblo. Entonces, gracias. No, gracias a ti, más bien, Luis. Y no sé si de parte de ustedes alguna pregunta o tienen alguna inquietud, el micrófono está abierto para que puedan cualquiera de ustedes hacer, voy a poner en mute, ya está listo. Están los audios abiertos, pueden con toda confianza hacer una pregunta. Y una vez más, solamente decir, perdóname por mi portuñol, gracias por su tiempo. Sé que no es perfecto, pero yo intento hacer mi mejor, ¿está bien? Sí, sí, no, al contrario. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario? José Carlos, Emily, Gretel, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Hola, José Carlos, buenas noches. Sí, te escuchamos. Quisiera hacerle una consulta sobre implantes inmediatos en el sector anterior. ¿Qué tal es la evidencia actual con lo que se llama el socket shield, que dejas una porción de tejido dentario para colocar el implante? ¿Cómo va la evidencia? Si tiene buen pronóstico hasta el momento. Gracias. ¡Qué pregunta avanzada! Gracias por la pregunta. Esta técnica del socket shield es muy buena, pero déjame intentarte explicar. Es muy operador dependiente. ¿Qué quiero decir?
es una técnica que tú tienes que dominar mucho, mucho las manos, los injertos y la manutención. Entonces, es una técnica muy, muy buena. Yo la utilizo, pero es una técnica que la reproducción, incluso yo trabajé en un curso acá solo de esta técnica y no es algo sencillo para hacer reproducir. Entonces, es buena, los resultados son muy buenos, pero es muy dependiente del operador, de la calidad del operador. Entonces, no es algo que se puede reproducir de una forma muy sencilla, pero los resultados son maravillosos. Para los demás, es la técnica del Socket Shield, que viene desde el año 2005, ¿no? Que no fue inventada para implantología, sino en periodoncia para preservar la cresta ósea interproximal, ¿no? La modificación, la adaptación es, en pocas palabras, extraer la pieza dentaria, pero preservando una parte del lado vestibular de la raíz, siempre y cuando tenga condiciones, y en ese espacio posterior colocar el implante. Entonces la idea de preservar una parte del diente o de la raíz es para mantener lo que se llama el bundle bone, ¿no? Es decir, la tabla vestibular, ¿no? Ya que una vez que se pierde el diente, prácticamente queda sin soporte óseo, salvo determinados tipos de hueso que tiene un hueso medular, ¿no? Más allá pues, de 1,5 mm, ¿no? Que es muy difícil de encontrar en vestibular, ¿no? Entonces, a eso es para en general, para los que están pacientes, a eso es lo que se Y refiere. recordar que la tabla vestibular en la área anterior es diente dependiente. Entonces, cuando la saco, el riesgo de perderla es muy grande. Entonces, buscamos todo el tiempo técnicas para evitar esta pérdida de hueso. Entonces, una de las técnicas es el socket shield. Pero como habló muy bien Raúl, es muy complicado hacerlo y no son todos los casos que se puede hacer. Gracias, gracias Carlos por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario de uno de ustedes? Doctor. Sí, Emily. Sí. Buenas noches, doctor Nantes. Es un gusto poder escucharlo y poder conocerlo. Quisiera expresarle un cordial agradecimiento por parte de todos mis compañeros del 4º año de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido una clase magistral, ha sido muy didáctica y con una visión pues súper innovadora. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por enseñarnos con tanto cariño acerca de su pasión por la implantología. Muchas gracias también al doctor Botetano por esta gran oportunidad. Yo estoy segura que todos mis compañeros lo han sabido aprovechar al máximo. Estamos muy agradecidos. Gracias, Emily. Emily es la delegada del grupo, ¿no? Y sus palabras, Luis, suficiente, no voy a comentar más, y es la expresión de todos los muchachos. Gracias, gracias, de todo corazón, realmente gracias. A mí es un honor, a mí es un honor. Bueno, chicos, la hora es la hora. Quisiéramos quedarnos más tiempo, ya lo ha dicho Luis. Si le dan la pista, como se dice, se va a ir más tiempo porque le encanta la docencia, le encanta compartir experiencias, pero también hay que agradecerle por el tiempo, ¿no? Que ha dejado, que ha dispuesto para nosotros, dejando de lado su familia. También entendemos que, ojo, que en Brasil estamos son 2 horas después, para nosotros son las 8:30, para él son las 10:30 de la noche, y de ahí por el doble y triple agradecimiento, Luis, y esperamos siempre poder contar contigo. Esta no es la primera, sino que sean muchas las oportunidades que podamos entrar a conversar contigo. Y después, más bien, con tu venia, donde voy a pasar tu contacto, porque de repente alguno de ellos o muchos de ellos quieren conversar directamente contigo. Eres una bellísima persona y realmente van a encontrar en él el mejor deseo y sobre todo ese gran corazón que tiene, porque para dedicarse a la docencia uno tiene que tener ese bichito, ¿no? Entonces ese bichito lo tenemos metido ahí y una vez que entra ese bichito ya no se va, ¿no? Entonces, no sé si hay algunas palabras tuyas finales, Luis. No, solamente decir muchas gracias por la invitación. Tú sabes que te admiro mucho, tú eres uno de los mejores profesionales que conozco y tu pasión por
Gracias. por la didáctica y por tener cursos y por todo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Estoy 100% disponible a tú, Raúl, y a los alumnos de la universidad. Cuando necesitaren de alguna otra charla, yo estoy siempre a su disposición. Perdóname que no fue posible hacer ayer, porque ayer yo estaba terminando un otro curso. No, Gracias muy por bien. aceptar en cambiar el horario para hoy. Muchas gracias por su tiempo. Espero que tenga valido la pena.